estamos hablando en este caso de los datos del Boletín Nacional de Epidemiología y qué está pasando en Argentina con el dengue. Aclaro siempre, el Boletín Nacional Epidemiológico habla de casos confirmados y en un país donde se testea muy poco. Entonces, no sirve para hablar de números en cuanto a dimensionar el tamaño del brote, sino para ver el comportamiento del brote, es decir, cuánto avanza, cuánto retrocede, no para dimensionar, porque ustedes todos sabemos que por cada caso confirmado hay, ¿cuántos? ¿10? ¿15? ¿20? Que pasan y transitan en sus casas. Por eso no nos detenemos en esto de, bueno, vamos a hablar de números confirmados, pero siempre sabiendo que hay muchos otros en sus casas que también transitaron la enfermedad, también incluso hasta se murieron sin estar notificados como muerte por dengue, precisamente por esta razón, por no tener un diagnóstico positivo. Pero más allá de eso, y por eso es interesante hablar del Boletín Nacional Epidemiológico, es ver cómo se está comportando este brote epidemiológico de dengue en nuestro país. Y con los datos de la semana epidemiológica número 5, que incluye los primeros datos de febrero. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ustedes saben que desde octubre a esta parte el NEA comenzó a ser protagonista y en lo que va este año el NEA es claramente protagonista. Primero fue el concentrador de más del 98% de los casos de dengue, todo el país los tuvo el NEA. Misiones en ese escenario era la provincia que menos casos tenía, para nosotros era muchísimo, siempre hablando de casos confirmados, ¿no? Pero de a poco Misiones se fue posicionando en este NEA. ¿Y qué vemos ahora? Y en esta última semana lo que se ve es un NEA que se mantiene con muchos casos. En Misiones está clarísimo eso, segunda semana de enero llegó a ese pico viral y nunca más bajó. Sí. La cantidad de casos en Misiones se mantiene un promedio. Estoy hablando sí de casos notificados, más o menos en 3.000 Misiones. Y desde ahí se mantiene, se vive, la cantidad de gente que se enferma semanalmente no baja en nuestra provincia. Pero lo que se está viendo ahora, y está reflejado en el boletín, es que comenzó a aumentar. Se nota una pequeña disminución en el NEA y sus provincias que la componen, y un aumento significativo en el centro y en el NOA. Y ahí empezamos a ver, no es que el NEA bajó y estamos bárbaros en el NEA, no, sino que también el brote se está acentuando nuevamente centro y NOA, que fueron las dos regiones que protagonizaron el brote de dengue del primer semestre del 2023. Entonces, y ahí vemos, ¿no? Fíjense, en casos confirmados. Misiones en esta semana epidemiológica número 5 llegó a 3.537 casos confirmados de dengue. Eso significa más o menos 430 casos más confirmados que la semana anterior. Y lo que se nota mucho en Misiones es un aumento significativo de la cantidad de casos notificados. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Y esto es que el Misiones está buscando más casos. Se nota en estos números que Misiones, esta búsqueda de casa por casa que está haciendo, se está notando en el número de notificados. ¿Qué pasó en el resto? Bueno, ustedes saben que Formosa venía aplacadísimo, pero Formosa con esa peculiaridad que tiene de informar, cuesta imaginar. Formosa venía con nada de casos y de golpe tuvo 10.000 casos y uno no sabe si se contagiaron todos de golpe o se informó de golpe. Yo creo que es lo segundo. Y ahora Formosa su provincia está en rojo con el dengue, ¿no? ¿Qué pasó con, les decía, centro y NOA? Fíjense en el centro. El centro, en el caso Santa Fe, por ejemplo, saltó de 880 casos confirmados a 1.741, duplicó en una semana. El caso de Entre Ríos triplicó de una semana a otra, de 70 a 212 casos,
Y en el caso de Buenos Aires y Cava hubo un aumento, pero no hubo un aumento así tan importante. Sí en Córdoba, y en el caso del NOA se nota un aumento muy importante en Tucumán, en Salta y en Catamarca, que son casualmente las 3 provincias que encabezaron y más sufrieron este brote epidémico que les decía en el primer semestre del 2023. Recordemos que Salta es una de las provincias junto con Misiones que empezó a vacunar contra el dengue. Bueno, ¿y continúa la vacunación? Continúa la vacunación. Ya sabemos cuánto. No, porque no estoy en el rango etario, digamos. Pregunto, consulta. ¿Cuántos años tenés? Sí, no te aumentó. Ahora aumentó. Subió. Ahora subió mirá. hasta 59. Vos no tenés 60 todavía. No, todavía. ¿Cuántos años tenés? Por eso, ahora Mirá, aumentó claro. hasta 59. No, Esa hasta es una 59. información. No, ahora, una cosita. Si tuviste tuve dengue, si ya tuviste tuve. dengue en los últimos 6 meses, Ujú. en realidad algunos dicen 3, otros Sí. dicen 6, no se aconseja la Claro. vacunación. No, y me quedé pensando, Gisela, porque muchos dicen, ay, yo tuve dengue, ¿no? Y ya como que están aliviados, como que ya no van a volver a tener. Y la verdad que no. Hay que seguir cuidándose porque encima cuando te agarra una vez, te agarra la próxima y puede ser todavía, te puede tratar un poco... Uno genera anticuerpos para el serotipo que se contagia. Claro. Pero no está libre de que te no, vuelva... al revés, si tenés una reinfección con otro serotipo, el riesgo de tener un cuadro grave es muy importante. Así que a seguir cuidándose, y el ¿no? tema es que en este momento en Misiones están circulando 2 serotipos. O sea que si te enfermas, a menos que te hagas un estudio que es de alta complejidad, Misiones lo hace solamente para hacer un seguimiento de cuáles son los serotipos. Fíjense, tenemos 68 casos que sabemos que tuvieron serotipo 2 y 12 casos que tenemos serotipo 1. O sea, solamente de esos, estamos hablando de 12 más 68 son 80 casos. Solo en 80 casos se hizo el seguimiento del serotipo. Solo 80. Porque son estudios de alta complejidad. Sí, claro. Se hace solamente para poder testear los serotipos. O sea que la mayoría de nosotros en este momento, si te contagias de dengue, es muy probable que tengas un DEN 2, pero también existe la posibilidad que tengas un DEN 1. Por lo tanto, puede que no sepas qué serotipos tengas. Y sí, bueno, por las dudas, a redoblar la apuesta y a cuidarse mucho más todavía, ¿no? Porque nos escuchamos, sí, yo tuve dengue. Bueno, listo, no estamos libres, ¿eh? Podemos volver a contagiarnos nuevamente. Sí, sí. Gise, muchas gracias.